Muy bien, hermanos, esta es la continuación entonces de la clase número 4 que tuvimos el día martes de forma excepcional, pero que no alcanzamos a terminar. Vamos a ver solamente dos puntos de los contenidos que quedaron pendientes. Así que voy a compartir la pantalla y el punto que estamos por tratar ahora es en cuanto al dispensacionalismo, la relación, ¿ya? ¿Cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo? La teología de pactos se enseñó que el Nuevo Testamento reinterpretaba el Antiguo Testamento, cambiaba eh, mediante la alegorización, ¿verdad? Lo que era la interpretación de pasajes respecto a las promesas de Israel, respecto de la continuidad de Israel, y hacía que la iglesia reemplazara al pueblo de Dios. Entonces se tenían que espiritualizar varias de las promesas y ya nos esperaría un reino, como estaba prometido en el Antiguo Testamento, literal sobre la tierra, sobre Jerusalén, sino que ahora todo sería espiritual en este momento y la Jerusalén es la iglesia. Entonces, a grandes rasgos, hay en ese caso una discontinuidad. El dispensacionalismo ve una continuidad. Entonces vamos a ver acá, en- dice aquí, número uno, el Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento. Ya, eso es lo que yo les venía diciendo, que al ser una revelación progresiva, simplemente se agregan nuevos elementos y se combina con lo que ya había dado el Señor en el Antiguo Testamento. Permanece lo que es Israel y la iglesia pasa a jugar su rol particular, pero no reemplaza, no anula, como dice ahí, el significado original. Eso ya lo he explicado bastante, por eso no profundizo. Número dos, la continuidad, ¿ya? O sea, en el teología de pactos, en el sistema pactual, lo que vemos es una discontinuidad, aquí hay una continuidad, en el sentido de que la iglesia no reemplaza a Israel y lo que hace es ampliar lo que ya el Antiguo Testamento había indicado. Por ejemplo, el nuevo pacto en Ezequiel capítulo 11, en Jeremías capítulo 31, se habla expresamente del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene como fin restaurar al pueblo de Israel. Ese es el entendimiento del Antiguo Testamento y de los pasajes que yo les menciono del nuevo pacto, de manera explícita, hermanos. O sea, Dios ya había prometido que iba a restaurar a Israel en el libro de Deuteronomio. Eso ya estaba ahí, vimos esos pasajes. Deuteronomio 30, Deuteronomio 31, el mismo capítulo 32 del libro de Deuteronomio, que es el cántico de Moisés. El último versículo de ese cántico, ustedes lo pueden revisar en sus Biblias, habla de la restauración de Israel. Pero en los capítulos 11 de Ezequiel y el capítulo 31 de Jeremías, se indica que el medio de restauración de Israel es otro pacto, un nuevo pacto que va a anular el pacto de la ley, que es el que quebró el pueblo de Israel, y ese nuevo pacto tiene como alcance el pueblo de Israel, según el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver unos pasajes más adelante, pero yo estoy dando la relación del Nuevo con el Antiguo. El Nuevo Testamento no hace que la iglesia reemplace a Israel, porque todos sabemos que estamos en el nuevo pacto. Cristo levantó la copa, dijo, esta copa, esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Ya eso que está ahí en el libro de Mateo capítulo 26, donde el Señor Jesucristo indica una aplicación del nuevo pacto también a la iglesia. El libro de Hebreos y en realidad Romanos nos hace entender que estamos en ese nuevo pacto, pero lo que hace el Nuevo Testamento es ampliar en este punto específico, toma las verdades del nuevo pacto, significa en este caso eh, cambiar el corazón humano, significa poner
la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Indicando que lo iba a hacer con Israel. Y toma todas esas verdades, las espirituales, las espirituales y las transmite a la iglesia, las aplica a la iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdense que la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento, el tiempo de la iglesia también es un misterio, y aquí es donde ocupamos, eso vamos a verlo de aquí en adelante, esa figura para entender la profecía del Antiguo Testamento, donde el profeta miraba hacia adelante y veía un gran monte, y ese es lo que escribe, vendrá el Mesías a restaurar Israel. Y en realidad cuando vamos pasando por la historia, algo que el profeta no vio es que en realidad son dos montes, dos cumbres que se veían como una sola, y en ese valle intermedio que él no lo vio, está la iglesia. Ahí está Cristo trabajando con el mismo nuevo pacto que es para Israel, pero con la iglesia en nuestro caso. Entonces el profeta siempre vio la cumbre final, que era la restauración de Israel. Entonces, ambos, Israel y la iglesia, somos partes, cada uno en su rol del nuevo pacto. Cristo es mediador de este nuevo pacto para Israel en el futuro y para la iglesia en el presente, como cabeza de la iglesia, como rey de Israel en el futuro. Entonces, ahí estamos viendo el punto número 2, donde dice que el Nuevo Testamento amplía verdades del Antiguo, pero no reemplaza a Israel con la iglesia. Número tres, Israel y la iglesia son distintos, eso no requiere explicación, lo hemos dicho todo este rato, ¿verdad? Pero ahí dice, las promesas del Antiguo Testamento de Israel no se transfieren a la iglesia. Estamos hablando de las promesas, o sea, Deuteronomio, todo lo que es la restauración. Pero el nuevo pacto tiene cláusulas espirituales que sí se aplican a la iglesia, que es lo que indica Ezequiel capítulo 11 específicamente, donde cambia Dios el corazón del ser humano y lo transforma en un corazón que sí responde a la palabra de Dios. Número 4, Cristo cumple parcialmente algunas promesas. Eso es lo que indica el Nuevo Testamento. Cristo, cuando vino, cumplió la parte de su venida que tenía que ver con padecer, con morir en la cruz, con salvar, con inaugurar el nuevo pacto. Pero faltan promesas por cumplir. Eso es lo que explica el Nuevo Testamento respecto del Antiguo. ¿Ya? Y nos da la escatología futura, que es la parte donde Cristo va a cumplir las promesas que están pendientes específicamente para el pueblo de Israel. Esa entonces es la relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento según el dispensacionalismo. Terminamos entonces al final con esta parte que dice pasajes escatológicos del Nuevo Testamento, son solo algunos para dar ejemplo de todo esto. Entonces ya vimos el capítulo de Romanos 11 y voy a leer estos versículos y voy a dar brevemente algunos pequeños aspectos, pinceladas de lo que estamos tratando, por ejemplo, acá, distinción de Israel y la iglesia. Y dice el pasaje, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si quieres saber acerca de cómo lo ve eh, el sistema pactual, tiene que ver la clase anterior, porque ahí se explica. Entonces, ahí está hablando de los gentiles como la iglesia, porque ahí dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ya? Esa es la iglesia que es el tiempo actual que estamos viviendo, pero Israel está en este momento dejado de lado. Y después dice, luego todo Israel será salvo. Eso es eh, claramente una distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia. Lo mismo el versículo 28. Así que en cuanto a, al Evangelio, son, o sea, ellos, Israel, el pueblo de Israel físico, que está endurecido, son enemigos por causa de vosotros, la iglesia. Pero en cuanto a la elección, ellos, Israel, son amados por causa de los padres de Israel. Ya, si alguien tiene una duda de qué pasa con un judío que se convierte hoy en día, es parte de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Lucas 1, miren el cumplimiento literal de las profecías. Ya, eso es parte de lo que tiene como marco el dispensacionalismo,
que indica que las profecías del Antiguo Testamento se van a cumplir de manera literal. Por ejemplo, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, que dice, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el reino milenial. Ahora, esta misma profecía, que aquí en el Nuevo Testamento sigue dando aspectos del pueblo de Israel, porque uno podría decir, ¿verdad? No, es que el Antiguo Testamento hablaba de Israel, pero el Nuevo Testamento habla de la iglesia. Pero estamos en el Nuevo Testamento y sigue diciendo que Cristo reinará en el trono de David y que va a reinar sobre la casa de Jacob. Entonces ya no es solamente exclusivo del Antiguo Testamento el mencionar a Israel. Tendríamos que entonces decir que el cambio de interpretación alegórica se hace también en el Nuevo Testamento antes del establecimiento de la iglesia. Habría que decirlo de esa manera para que calce, porque ¿de qué otra forma entonces podemos interpretar esta profecía? Que lo dice el ángel. Ahora, vea el siguiente pasaje. No, no es este, estaba viendo otro. Ahí está. Los que dejé pasar sí los voy a ver, pero es que quiero conectarlo con este. Mire lo que piensa el profeta, bueno, en este caso el sacerdote, Zacarías, padre de Juan el Bautista. Lo que vimos recién lo dice el ángel Gabriel. Ahora esto es lo que dice Zacarías. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Este es el día que él pudo hablar cuando Juan estaba siendo presentado a todos. El bebé Juan el Bautista. Dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, por si acaso. Esa es la restauración que está hablando Juan, o sea, Zacarías. Eso es lo que está poniendo en la misma posición la esperanza mesiánica del nacimiento de Cristo que él está celebrando, ¿verdad? Por si acaso, él sabe que Cristo va a nacer en 6 meses más. Él sabe que, 6 meses, no, 3 meses más. Él sabe que María, la prima de su esposa, está embarazada, porque dice que se quedó allí. La Biblia dice que María fue a ver a su prima y se quedó con ella hasta que diera luz. Entonces María seguramente está ahí. Y como ustedes saben, una cosa personal que yo tengo, me encanta este capítulo 1 porque hay un lazo entre cada personaje que es presentado acá. María, Elizabeth, Zacarías, Ana y, ¿cómo se llama este hombre? Simeón. Estos 5 personajes, que los 5 son piadosos y dicen cosas impresionantes, todas acerca de la esperanza mesiánica. Entonces yo me imagino que María se quedó ahí en casa de Elizabeth con su cuñado, primo Juan, perdón, Zacarías en este caso, y lo único que hacían era hablar de Cristo, hablar de la esperanza mesiánica. Cuando se sueltan los labios y la lengua de Zacarías, él dice estas cosas. Dice ahí que nos levantó un poderoso Salvador, o sea, él sabe que viene el Salvador y lo relaciona con la promesa. Dice, salvación de nuestros enemigos. Se da cuenta que no está espiritualizando nada, es literal, salvación de nuestros enemigos y se refiere justamente a la ocupación de Canaán y de la mano de todos los que nos aborrecieron. No está hablando de la predicación universal del Evangelio. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, se refiere al pacto con Abraham, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, judíos, que nos había de conceder. ¿Cuál es la promesa del pacto? Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad e injusticia delante de él todos nuestros días. Nadie se levantó en ese momento y le dijo, Zacarías, estás equivocado, tú, en realidad el pueblo de Israel va a ser desechado y en lo que se refiere el Antiguo Testamento es en realidad al establecimiento de la iglesia, de los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. La esperanza mesiánica continúa, no hay reemplazo. Las promesas se cumplen literalmente. Ya, por eso, insisto, creo que aquí está, no, no tengo ese pasaje, ahí está. Hechos 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo,
Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Se dan cuenta que le siguen preguntando acerca del reino de Israel. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Era el momento para que el Señor, que ya había mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, les dijera, tienen que ustedes entender que Israel ya no, ¿verdad? Quedó de lado y ahora está el nuevo pueblo que es la iglesia y ahora es una nueva forma y ya todo eso que quedó de Israel, olvídense de eso porque ya no va a ser. Ahora hay que espiritualizar todo, no les dijo eso, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sabemos, según lo que dice Pedro, ojo con esto. Este pasaje no lo tengo acá, no lo tengo acá. Pero lo que dice Pedro más adelante, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, creo que es el 20. Déjeme leerlo. Perdón que vaya quizá tan rápido, hermanos, pero es que estas cosas ustedes las pueden ir anotando, pausando el video. Mire, versículo 19. Así que, 3:19 de Hechos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, y habla de la esperanza mesiánica en cuanto a la restauración de Israel. Entonces el apóstol Pedro sigue viendo en el futuro la restauración de Israel que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. No puede ser ahora, no es una restauración espiritual, sino que está esperando que se cumpla, que venga Cristo a cumplir las promesas que faltan por cumplir. Entonces la esperanza mesiánica continúa sin reemplazo en el Nuevo Testamento y así el mismo Nuevo Testamento no hace una reinterpretación del Antiguo Testamento para entender que era otra cosa, ¿ya? Entonces, los pasajes que se me habían quedado atrás es esto que está acá, dice Hechos 3. Ya lo dije, ¿verdad? Que Cristo cumple parcialmente las promesas porque falta una segunda venida. Eso es lo que acabo de comentar. Tenía el pasaje acá. Efesios 3. El Nuevo Testamento es revelación progresiva, ¿verdad? Pablo dice, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, o sea, se refiere a la iglesia, que en otras generaciones, o sea, en el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, eso hace el Nuevo Testamento, hace una revelación progresiva. ¿Qué cosa es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, el Evangelio es la manera de entrar a este cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y finalmente, Apocalipsis 20 dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El punto es que esto ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Si ustedes se van al libro de Ezequiel, hay una progresión de acontecimientos que empieza ahí en el capítulo 37, el famoso capítulo 37, que es el capítulo de la restauración de Israel. Si no les suena, lo pueden buscar en su Biblia y van a ver inmediatamente en el título a qué me estoy refiriendo, que es el Valle de los Huesos Secos.
cuando se narra ese acontecimiento, que es una profecía, ¿verdad? Es una visión. Dios le dice a Ezequiel que profetice y cuento corto, después de una serie de etapas, el Espíritu Santo llega, que eso es la inauguración del nuevo pacto, pero para Israel, y el pueblo, esos huesos secos, se transforman en un ejército, se transforman en gente que ahora puede, que está viva. Entonces, eso representa la nación de Israel, porque es el libro de Ezequiel, hermanos míos. La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. Por si acaso, yo entiendo que hay varios predicadores que bien aplican eso a la iglesia. ¿En qué sentido? Es lo de siempre. Desde Génesis a Apocalipsis, la salvación ha sido por gracia. O sea, ¿de quién viene la iniciativa de salvar? De Dios. Y por medio de la fe. ¿Cómo se produce la conversión? Por la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es la fe. Y eso es lo que está diciendo ese capítulo de manera general, que los israelitas van a ser salvos por gracia, por medio de la fe. No de ellos, no de iniciativa, porque están muertos ahí, se ve que están muertos, son huesos. Entonces el profeta, al al cumplir ese mandamiento, lo que está haciendo es lo que siempre hemos sabido de todos los tiempos, que al momento de predicarse las escrituras o al momento de dar el mensaje de Dios, sobre todo cuando la Biblia no estaba escrita, y la gente al creer entonces se transforma en creyente, ¿verdad? Hijo de Dios en este caso nuestro del Nuevo Testamento. Y en ese sentido sí está bien aplicar lo que dice el capítulo 37 de Ezequiel a la iglesia. Hay un mensaje aplicativo. Por ejemplo, podemos decir que nosotros Dios nos manda a predicar el Evangelio y que el Evangelio es el que va a salvar. Lo mismo que está en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. O sea, la predicación de la palabra viene de Dios, es el Espíritu Santo trabajando, etcétera, etcétera. O podemos decir también, incluso a una persona que no es creyente, que el Espíritu Santo le está hablando mediante la predicación de las Escrituras y que esa persona está muerta en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y es el Señor el que hace la obra de salvación, etcétera, etcétera. Pero decir que ese ejército es la iglesia es un error hermenéutico, un error de interpretación. Ya, como también decir que el pueblo de Israel ya no existe, que la iglesia lo ha reemplazado, el mismo error. Que Ezequiel se está refiriendo a la iglesia es un error. Lo que sí aparece ahí es la restauración del pueblo de Israel que ocurre al final de la tribulación. ¿Ya? O en la tribulación, porque varios judíos se convierten de esa manera, por la proclamación del mensaje. Ahora, ese capítulo 37 es el inicio de una serie de eventos que culminan en el capítulo 48 de Ezequiel. ¿Ya? ¿Lo entendió bien? Anótelo si es necesario. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, parte una serie de eventos que culminan en el capítulo 48, 37 al 48. Entonces, el evento que sigue después de la restauración de Israel justamente es esta batalla de Gog y Magog. Por eso le pongo aquí que el Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento. Tanto se ve esa realidad que cuando Dios en la profecía de Apocalipsis 20 nos indica cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Entonces, a cualquier lector de las Escrituras se nos viene a la mente, eso es lo que dice Ezequiel capítulo 38. Por supuesto que sí, porque ya Dios lo había dicho, que cuando Israel sea restaurado, va a estar viviendo y déjeme navegar un poquitito más por los aires. Vamos a hacer un vuelo de dron en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38. Mire, voy a algunos elementos. Dice la palabra. A ver, número 2, versículo 2. Pon tu rostro contra la tierra, contra Gog, en tierra de Magog, príncipes soberanos de Mesec, Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová contra Gog, ¿verdad? Y después dice, eh, versículo 4, te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti de todo tu ejército, caballo, jinete. ¿Se da cuenta? Hay una guerra que está liderando en este caso Gog y Magog. Sabemos que es Satanás, por eso el Nuevo Testamento no está reinterpretando esto, sino que está añadiendo más detalles. Después dice, de aquí a muchos días serás visitado, versículo 8,
Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, ese es Israel. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos de los montes, perdón, recogida de muchos pueblos. Vendrás a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Ese es el punto. Dios les está hablando a estos pueblos y les va a decir lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Subirás tú, versículo 9, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas las tropas, muchos pueblos contigo, etcétera. Versículo 11, dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan con... Esto es el milenio, hermanos. Esta es la nación de Israel restaurada en el milenio. Por eso, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, etcétera. Al final, ¿qué dice? Versículo, un momento, por favor. Estoy en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Dice, versículo 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 39 profundiza un poco más. Hay unos elementos allí en el 39 que confunden y hacen entender como que fuera la batalla de Armagedón, pero no es así. El capítulo 38 de Ezequiel, posterior a la restauración de Israel, porque ese es el contexto de Ezequiel 37 en adelante, narra cómo es atacado el pueblo de Israel en el tiempo del milenio. Entonces el capítulo 20 de Apocalipsis va a darnos más detalles que eso sucede en este tiempo de 1000 años, que eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Dios ya había hablado mucho detalle, muchos elementos en muchas partes de la Biblia acerca de este tiempo del reino de Cristo y la restauración de Israel en la tierra, pero lo que nos dice particularmente el capítulo 20, que este tiempo son 1000 años, por supuesto que literales. Entonces, ahí vamos entendiendo la relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, mediante también estos pasajes que nos van aclarando cómo es que debemos mirar esta nueva revelación, y en este caso no es una reinterpretación, sino que simplemente va añadiendo detalles. Ahí sería, hermanos, estudien, espero que esto sea realmente útil para ustedes en cuanto al entendimiento de estas dos posturas que se contraponen totalmente, y vayamos también entendiendo por qué nosotros creemos lo que decimos creer. Nos vemos entonces este viernes. Viernes es el 7, 8, 9. Viernes 9 de mayo. Que Dios les bendiga.